El rechazo, esa palabra que resuena como un eco incómodo en la mente. Todos hemos sentido su impacto, como una puerta cerrándose frente a nosotros. Pero, ¿y si te dijera que cada rechazo lleva en sí mismo una semilla de poder, un mensaje oculto que puede cambiarlo todo? Desde que somos niños, aprendemos a temer el rechazo. Lo asociamos con el fracaso, la humillación o la pérdida. Pero pocas veces nos detenemos a cuestionar si esa percepción es real o simplemente una ilusión que nos han inculcado. El rechazo, en esencia, no es más que una respuesta del mundo exterior. Sin embargo, lo que hacemos con esa respuesta depende exclusivamente de nosotros. Hay una cita poco conocida de Marco Aurelio que dice: si encuentras algo que se interpone en tu camino, usa esa misma fuerza para abrirte paso. Lo que obstaculiza, ayuda. Estas palabras, provenientes de un emperador que enfrentó desafíos monumentales, nos recuerdan que el rechazo no es el enemigo. Es, en realidad, un maestro que nos empuja a encontrar rutas alternativas, a perfeccionar nuestra estrategia y a descubrir un poder interno que quizás ni sabíamos que teníamos. En este viaje exploraremos cómo el rechazo, lejos de ser un castigo, es una herramienta que nos obliga a cuestionar, reinventar y redirigir nuestras vidas. Lo haremos de la mano de la psicología inversa, esa fascinante forma de utilizar la resistencia en beneficio propio, y del estoicismo, una filosofía que nos enseña a abrazar lo inevitable y transformarlo en virtud. Este video no será una simple charla motivacional. Será un mapa, una guía para entender el rechazo como una fuerza transformadora. Porque después de todo, no se trata de evitar los no de la vida, sino de convertirlos en los sí más poderosos que jamás hayas escuchado. ¿Estás listo para transformar el rechazo en tu mayor aliado? La respuesta no está en el mundo exterior, está dentro de ti. Capítulo 1. El rechazo como punto de partida. Una historia poco conocida de Thomas Edison ilustra esta idea. Cuando intentaba perfeccionar la bombilla, enfrentó innumerables rechazos, tanto de inversores como de su propio equipo. Se dice que, tras su fracaso número 1000, alguien le preguntó cómo soportaba tanta frustración. Su respuesta fue contundente: no he fracasado 1000 veces. He encontrado 1000 formas en las que no funciona. Este cambio de perspectiva es crucial. El rechazo no es un fin, es un indicio de que estás explorando los límites de lo posible. Pero, ¿por qué el rechazo duele tanto? Desde un punto de vista psicológico, nuestra aversión al rechazo tiene raíces evolutivas. Los humanos somos seres sociales, y en épocas primitivas, ser rechazado por el grupo podía significar la muerte. Hoy, aunque el contexto ha cambiado, nuestra biología no lo ha hecho. Un no activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. Sin embargo, esta conexión, que parece una debilidad, también puede ser nuestra mayor fortaleza. La psicología inversa nos enseña a utilizar la resistencia en nuestro beneficio. En lugar de luchar contra el rechazo, podemos usarlo como un espejo que nos muestra dónde están nuestras debilidades, nuestras fortalezas ocultas y, sobre todo, nuestras oportunidades de crecimiento. Considera esta idea: cada rechazo contiene información. Si alguien rechaza tu propuesta, es porque percibe algo que puedes mejorar. Si una puerta se cierra, es porque no era el camino adecuado. El truco está en escuchar lo que el rechazo tiene que decirnos. Los estoicos, como Epicteto, lo entendieron a la perfección. Epicteto decía: no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Un rechazo no tiene un significado intrínseco. No dice nada sobre tu valor, tu capacidad o tu destino.
Lo que realmente importa es cómo eliges interpretarlo. Puedes verlo como un fracaso o como un punto de partida, como el inicio de una transformación. El rechazo, cuando se enfrenta con valentía, se convierte en un acto de autoafirmación. Cada vez que eliges seguir adelante después de un no, estás fortaleciendo tu capacidad de resiliencia. Estás construyendo una versión de ti mismo que no depende de la validación externa para avanzar. Y en ese proceso estás redefiniendo lo que significa el éxito. El verdadero punto de partida no es el momento en que te aceptan, sino el instante en que decides que un rechazo no define tu camino. Porque, al final, no se trata de evitar los rechazos, sino de utilizarlos como los peldaños que te llevarán más alto de lo que jamás imaginaste. Capítulo 2. Reescribiendo el significado del rechazo. Si alguna vez has sentido que un rechazo es una declaración definitiva sobre tu valor, no estás solo. Es fácil interpretar un no como una sentencia. Pero, ¿y si el rechazo no fuera un final, sino un mensaje que necesitas descifrar? Para reescribir el significado del rechazo, primero debemos desmantelar la idea de que siempre tiene un propósito negativo. En la literatura y la filosofía encontramos un concepto fascinante, el de la resignificación. Viktor Frankl, el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, escribió: cuando no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Este principio puede aplicarse directamente al rechazo. No puedes controlar cómo otros responden a tus esfuerzos, pero puedes decidir cómo interpretas esa respuesta. Imagina que estás en una entrevista de trabajo y no consigues el puesto. La mayoría de las personas asumirían que no fueron lo suficientemente buenas. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de verlo como un juicio sobre tu capacidad, lo interpretaras como una invitación a explorar oportunidades que aún no habías considerado? Esta resignificación cambia por completo la narrativa. Desde un punto de vista neurológico, nuestra percepción del rechazo está ligada a patrones mentales profundamente arraigados. Cada vez que somos rechazados, nuestro cerebro activa una respuesta de defensa. Pero los estudios muestran que podemos entrenar nuestra mente para responder de manera diferente. En lugar de sentirnos heridos, podemos ver el rechazo como un ejercicio de aprendizaje. Es aquí donde la psicología inversa juega un papel crucial. La psicología inversa nos enseña a desafiar nuestras reacciones automáticas. En lugar de aceptar el rechazo como un juicio final, podemos preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esto? Esta simple pregunta cambia la narrativa interna y transforma el rechazo en un aliado. Por ejemplo, si un editor rechaza tu manuscrito, podría ser una señal para afinar tu escritura, explorar otros temas o buscar un público diferente. Cada no puede ser una brújula que apunta hacia una nueva dirección. En la filosofía estoica encontramos una lección poderosa sobre el significado del rechazo. Séneca escribió: ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. A veces, el rechazo simplemente significa que estás navegando en una dirección que no está alineada con tus verdaderos objetivos. Puede ser una oportunidad para reevaluar tu camino y redirigir tus esfuerzos hacia algo que realmente resuene contigo. En última instancia, reescribir el significado del rechazo requiere un cambio de mentalidad. No se trata de ignorar el dolor o la incomodidad, sino de usarlos como combustible para el crecimiento. Cada vez que eliges interpretar un rechazo como una lección, estás entrenando tu mente para ver el mundo de una manera más empoderadora. Y al hacerlo, estás convirtiendo cada no en un paso más hacia el éxito. Capítulo 3. El rechazo como impulso para la innovación.
Algunas de las mayores innovaciones de la humanidad nacieron del rechazo. Es curioso cómo la adversidad, en lugar de detenernos, puede actuar como un catalizador para ideas revolucionarias. El rechazo tiene una forma única de empujarnos fuera de nuestra zona de confort, obligándonos a pensar de manera diferente y a buscar soluciones que de otro modo nunca habríamos considerado. Un ejemplo fascinante es el de J.K. Rowling, quien enfrentó múltiples rechazos antes de que la saga de Harry Potter viera la luz. Las editoriales rechazaron su manuscrito, argumentando que era demasiado largo, infantil o poco comercial. Pero esos rechazos no la detuvieron. De hecho, la llevaron a perfeccionar su obra y a buscar una editorial que compartiera su visión. Este proceso no solo fortaleció su determinación, sino que también la ayudó a refinar su historia, asegurándose de que resonara profundamente con millones de lectores. El rechazo, cuando se aborda con una mentalidad de innovación, nos invita a replantear nuestras estrategias, nos obliga a ser creativos, a buscar caminos alternativos y a romper con las expectativas convencionales. Steve Jobs, un nombre sinónimo de innovación, enfrentó su propio rechazo cuando fue despedido de Apple, la compañía que él mismo fundó. En lugar de rendirse, utilizó ese momento para explorar nuevas ideas y proyectos como Pixar, que eventualmente redefinieron industrias enteras. Cuando regresó a Apple, lo hizo con una visión más clara y revolucionó la tecnología moderna. Desde una perspectiva psicológica, el rechazo activa lo que se conoce como pensamiento divergente. Este tipo de pensamiento nos permite generar múltiples soluciones para un problema, en lugar de centrarnos en una sola. El rechazo nos desafía a mirar más allá de lo obvio, a considerar posibilidades que normalmente ignoraríamos y a encontrar formas de convertir las barreras en oportunidades. El estoicismo también ofrece herramientas para transformar el rechazo en innovación. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: «El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». Este principio nos enseña que los obstáculos, incluidos los rechazos, no son interrupciones, sino parte integral del proceso. Nos obligan a redefinir nuestros métodos, a reevaluar nuestras metas y a construir algo nuevo desde las cenizas de lo que no funcionó. Para convertir el rechazo en un motor de innovación es esencial cambiar nuestra relación con el miedo al fracaso. Cuando tememos el rechazo, evitamos tomar riesgos, pero cuando lo aceptamos como parte del proceso creativo, nos abrimos a un mundo de posibilidades. Cada no puede ser una invitación a experimentar, a probar algo diferente y a descubrir lo que realmente funciona. La innovación no surge de la comodidad, nace de los desafíos, las limitaciones y, sí, del rechazo. Cada vez que te enfrentas a un no, estás siendo empujado a pensar más allá de lo convencional. Y en ese proceso, no solo superas el rechazo, sino que creas algo que antes no existía. Capítulo 4. El rechazo como prueba de carácter. El rechazo, más que un obstáculo, es una prueba, no de tu capacidad o talento, sino de tu carácter. Cuando el mundo te dice no, lo que realmente está en juego no es el resultado, sino tu reacción. Te hundirás bajo el peso del rechazo o lo usarás como una oportunidad para demostrar tu fortaleza interior. En el arte de la resiliencia, el carácter lo es todo. Una historia poco conocida es la de Theodore Roosevelt, quien en su juventud fue considerado físicamente débil y enfermizo. Muchos le dijeron que no estaba hecho para la vida política o para liderar. Pero en lugar de aceptar esos rechazos como una sentencia, Roosevelt decidió que cada obstáculo sería una prueba para demostrar su temple.
Se entrenó física y mentalmente, convirtiéndose en un ejemplo de vigor, liderazgo y perseverancia. Como él mismo dijo, es mejor atreverse a cosas grandes, aunque se corran riesgos, que vivir en la gris mediocridad que no conoce ni victoria ni derrota. Desde una perspectiva psicológica, el rechazo tiene un efecto dual. Puede debilitarnos o fortalecernos, dependiendo de cómo lo enfrentemos. Aquí entra en juego un concepto conocido como la mentalidad antifrágil, acuñado por Nassim Nicholas Taleb. La antifragilidad no solo implica resistir el impacto del rechazo, sino crecer a partir de él. Es la capacidad de usar la adversidad para construir una versión más fuerte y resistente de ti mismo. El estoicismo también aporta herramientas prácticas para convertir el rechazo en una prueba de carácter. Epicteto decía, recuerda que no lo que sucede te lastima, sino tu opinión sobre ello. Cuando alguien te rechaza, no están definiendo quién eres. Están simplemente expresando una preferencia, una opinión o incluso un límite propio. La clave está en no permitir que esa opinión se convierta en un juicio sobre ti mismo. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado premeditatio malorum, o la visualización de posibles dificultades. Anticipaban rechazos y contratiempos, no para obsesionarse con ellos, sino para prepararse mentalmente y fortalecerse frente a lo inevitable. Aplicar este principio puede ayudarte a desarrollar una mentalidad más sólida. Cuando esperas que el rechazo sea parte del proceso, dejas de temerlo y comienzas a enfrentarlo con determinación. El carácter se forja en los momentos en los que es más fácil rendirse. Cada rechazo es una oportunidad para demostrarte a ti mismo que eres más fuerte de lo que pensabas. Cuando alguien te dice no, no significa que estés equivocado o que no seas capaz. Significa que tienes la oportunidad de redefinir tu enfoque, ajustar tu camino y seguir avanzando. El rechazo como prueba de carácter no se trata de ganar o perder. Se trata de cómo eliges jugar el juego. Cada vez que te levantas después de un no, estás demostrando que tu valor no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza interna que te impulsa a seguir adelante. Capítulo 5. El rechazo como filtro para lo que realmente importa. En la vida, no todo lo que deseamos está destinado a ser. Pero el rechazo tiene una forma peculiar de actuar como un filtro, eliminando lo que no está alineado con nuestro propósito o nuestras verdaderas prioridades. Más que un obstáculo, el rechazo puede ser una brújula que señala lo que realmente vale la pena perseguir. Hay una anécdota poco conocida sobre el pintor holandés Vincent van Gogh. Durante su vida fue rechazado innumerables veces, tanto por críticos como por el público. Apenas vendió unas pocas pinturas mientras estaba vivo. Sin embargo, ese constante rechazo lo obligó a cuestionar sus motivaciones. ¿Pintaba para ser reconocido o porque era su llamado más profundo? La respuesta fue clara. Pintaba porque lo necesitaba para existir, porque el arte era su forma de conectarse con el mundo. El rechazo le mostró lo que realmente importaba y aunque no vivió para ver su éxito, su obra cambió la historia del arte. El rechazo tiene el poder de clarificar nuestras intenciones. Cuando una puerta se cierra, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿esto es realmente lo que quiero? ¿Vale la pena seguir intentándolo? Las respuestas a estas preguntas pueden revelarnos verdades profundas sobre nuestras pasiones, nuestras prioridades y nuestras metas. A veces el rechazo no significa que debamos rendirnos, sino que necesitamos redefinir nuestro camino hacia aquello que de verdad nos importa. Desde una perspectiva psicológica, este proceso está relacionado con la teoría de la autodeterminación, que sugiere que las personas florecen cuando sus acciones están alineadas con sus valores más profundos. El rechazo, aunque doloroso,
Puede ayudarnos a descartar lo que no resuena con esos valores y a enfocarnos en lo que realmente nos motiva desde dentro. Consideremos también la idea de que el rechazo puede ser una forma de redirección. Cuando alguien te rechaza, no siempre es porque carezcas de mérito, sino porque quizás tu energía, tu talento o tu esfuerzo están destinados a algo más grande o más significativo. Es como si el rechazo actuara como un faro, guiándote hacia un camino más auténtico. El estoicismo refuerza esta idea al recordarnos que no todo está bajo nuestro control. Séneca escribió: "No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que son difíciles". Muchas veces, el rechazo nos muestra lo que necesitamos soltar para concentrarnos en lo esencial. En lugar de verlo como un obstáculo, podemos verlo como un aliado que nos ayuda a priorizar. Al final, el rechazo no define quién eres, pero puede ayudarte a definir qué es lo que realmente quieres. Si escuchas con atención, cada no puede ser una señal que te acerca más a aquello que verdaderamente importa. Porque la vida no se trata de ganar todas las batallas, sino de elegir aquellas que valen la pena luchar. Capítulo 6. El rechazo como energía para el cambio. El rechazo tiene una cualidad transformadora. Nos obliga a movernos, nos empuja fuera de la inercia, nos despierta del letargo y nos enfrenta con una verdad fundamental. No podemos quedarnos donde estamos. Esa energía, si se canaliza correctamente, puede ser el motor de cambios extraordinarios. Pensemos en un ejemplo histórico poco conocido, el de Abraham Lincoln. Antes de convertirse en uno de los presidentes más admirados de Estados Unidos, Lincoln acumuló una lista impresionante de rechazos y fracasos. Perdió elecciones, fracasó en negocios y enfrentó críticas constantes. Sin embargo, en lugar de rendirse, utilizó cada rechazo como combustible para refinar su visión y fortalecer su determinación. Finalmente, cuando llegó a la presidencia, lo hizo con una claridad de propósito que cambió el curso de la historia. El rechazo nos confronta con una elección: quedarnos estancados en la frustración o utilizar esa energía para transformarnos. Desde una perspectiva biológica, el rechazo genera una respuesta emocional intensa. El cerebro libera cortisol, la hormona del estrés, y nuestro instinto inicial puede ser huir o paralizarnos. Pero esta misma energía, si se redirige, puede convertirse en un impulso creativo y resolutivo. La psicología inversa nos ofrece una herramienta poderosa en este contexto: usar la resistencia como motivación. Cuando alguien te rechaza, puedes elegir interpretarlo como un desafío. No como una barrera que te detiene, sino como una señal de que necesitas adaptarte, cambiar de estrategia o encontrar nuevas formas de abordar la situación. Esa transformación no solo te prepara para superar el obstáculo actual, sino que también te fortalece para los retos futuros. El estoicismo, una vez más, nos guía en este proceso. Marco Aurelio escribió: "El alma se fortalece con lo que resiste". Este principio nos recuerda que el rechazo no solo es una oportunidad para cambiar nuestras circunstancias, sino también para cambiarnos a nosotros mismos. Cada vez que enfrentamos el rechazo con resiliencia, estamos construyendo una versión más fuerte, más flexible y más capaz de nosotros mismos. Un ejemplo contemporáneo lo encontramos en Oprah Winfrey. Despedida de su primer trabajo como reportera, le dijeron que no era adecuada para la televisión. En lugar de aceptar ese rechazo como un límite, lo usó como una chispa para reinventarse. Ese cambio la llevó a crear un imperio mediático basado en su autenticidad y visión única. El rechazo, entonces, no es un muro, sino un puente. Es un recordatorio de que el cambio es necesario y que, aunque pueda ser incómodo, también es la fuente de nuestra mayor evolución.
Si eliges verlo como una invitación al crecimiento, descubrirás que el rechazo tiene un propósito: ayudarte a avanzar hacia una versión más completa de ti mismo. Capítulo 7. El rechazo como herramienta para descubrir tu autenticidad. El rechazo, aunque difícil de aceptar, a menudo tiene un efecto revelador. Nos muestra quiénes somos realmente. Nos obliga a cuestionar nuestras elecciones, a reexaminar nuestras motivaciones y a preguntarnos si estamos siendo fieles a nuestra esencia. En este sentido, el rechazo no solo es un obstáculo, sino también una herramienta para descubrir nuestra autenticidad. Consideremos la historia de Frida Kahlo. A lo largo de su vida, enfrentó numerosos rechazos por su salud, por sus ideas artísticas que desafiaban las normas de su tiempo y, en muchos casos, por ser mujer en un mundo dominado por hombres. Sin embargo, Frida no comprometió su visión. Cada rechazo la empujó más profundamente hacia su autenticidad, convirtiéndola en un símbolo de fuerza, individualidad y arte genuino. Su obra no fue moldeada para complacer a los demás, sino para expresar su verdad más profunda. El rechazo tiene una forma peculiar de despejar lo superfluo. Cuando no somos aceptados por los demás, nos vemos obligados a reflexionar: ¿estoy intentando encajar en un molde que no es mío? En muchas ocasiones, el rechazo es una señal de que estamos persiguiendo algo que no está alineado con quienes somos realmente. Es una invitación a ajustar nuestro camino y a actuar desde nuestra autenticidad. Desde la psicología, el concepto de autoafirmación nos ayuda a comprender este proceso. Las investigaciones muestran que cuando las personas enfrentan rechazos, pero permanecen fieles a sus valores fundamentales, no solo superan el impacto emocional, sino que también fortalecen su sentido de identidad. El rechazo se convierte en una oportunidad para reafirmar quién eres y qué representas. En el estoicismo encontramos una lección similar. Epicteto decía: sé fiel a lo que eres y no a lo que otros quieren que seas. Este principio nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza no radica en ser aceptados por todos, sino en permanecer firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos resistencia. Un ejemplo contemporáneo lo encontramos en Elon Musk. En sus inicios, Musk enfrentó burlas y rechazo por sus ideas poco convencionales: autos eléctricos, cohetes reutilizables y energía solar. Muchos lo consideraron un soñador irrealista, pero Musk no se desvió de su visión. En lugar de intentar encajar en las expectativas de los demás, se mantuvo fiel a sus objetivos. Hoy, sus empresas han transformado industrias enteras y redefinido lo que es posible. El rechazo, entonces, puede ser un espejo. Nos muestra las partes de nosotros que estamos intentando encubrir para agradar a los demás. Nos desafía a soltar las máscaras y a vivir de manera más auténtica, porque al final, ser rechazado por no encajar en un molde es un pequeño precio a pagar por la libertad de ser tú mismo. Cuando abrazas tu autenticidad, el rechazo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Te libera de las expectativas externas y te permite avanzar con una claridad renovada, porque el verdadero éxito no es ser aceptado por todos, sino vivir una vida que sea verdaderamente tuya. Capítulo 8. El rechazo como un acto de redirección divina. En momentos de rechazo, es fácil sentir que hemos sido abandonados, como si el universo nos hubiera cerrado una puerta en la cara. Sin embargo, muchas veces, lo que percibimos como un obstáculo no es más que una redirección, una intervención que nos empuja hacia algo mejor, algo que no habríamos considerado por nuestra cuenta. Pensemos en la historia de Thomas Edison, quien fue rechazado y desacreditado en innumerables ocasiones durante su carrera. Edison, famoso por su inventiva y perseverancia, afirmó: «No he fallado,
Solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Cada rechazo que enfrentó no lo detuvo, sino que lo guió hacia un camino más claro, llevándolo finalmente al éxito. ¿Y si cada uno de esos rechazos fue, en realidad, una redirección necesaria? El rechazo a menudo actúa como una fuerza invisible que nos empuja hacia nuestro verdadero propósito. Si analizamos nuestras vidas, muchos de nosotros podemos identificar momentos en los que un no nos llevó a un destino mejor del que habíamos imaginado. Quizás no conseguiste el trabajo que querías, pero ese rechazo te abrió las puertas a una oportunidad más grande. Tal vez una relación no funcionó, pero te permitió crecer y prepararte para un amor más auténtico. Desde una perspectiva espiritual, muchas tradiciones enseñan que el rechazo no es un castigo, sino una guía. En el budismo, por ejemplo, se nos anima a aceptar lo que viene y lo que se va, confiando en que todo ocurre por una razón. En palabras del Dalai Lama, a veces no obtener lo que deseas es un golpe de suerte maravilloso. Este principio nos invita a confiar en que el rechazo no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. La psicología también respalda esta idea. El concepto de resiliencia cognitiva nos enseña que podemos entrenar nuestra mente para reinterpretar las adversidades. En lugar de ver el rechazo como una pérdida, podemos elegir verlo como una oportunidad para redirigir nuestros esfuerzos hacia algo más significativo. Este cambio de perspectiva no solo reduce el impacto emocional del rechazo, sino que también nos permite avanzar con más claridad y confianza. En el estoicismo, Marco Aurelio escribió: acepta las cosas a las que el destino te une y ama a las personas con las que el destino te conecta, pero hazlo con todo tu corazón. Este consejo estoico nos invita a abrazar las redirecciones que la vida nos presenta, confiando en que forman parte de un plan más amplio. Un ejemplo moderno de redirección divina lo encontramos en Oprah Winfrey. Después de ser despedida de su trabajo como reportera, tuvo la oportunidad de presentar un programa de entrevistas. Ese rechazo inicial la empujó hacia un camino completamente nuevo, uno que la convirtió en una de las figuras más influyentes del mundo. Si hubiera permanecido en su puesto original, probablemente nunca habría alcanzado su verdadero potencial. El rechazo entonces puede ser visto como un regalo disfrazado. Aunque en el momento puede parecer doloroso, a menudo es el impulso necesario para sacarnos de una trayectoria limitada y guiarnos hacia algo mucho más grande. Es un recordatorio de que, aunque no siempre entendamos el porqué, cada puerta que se cierra nos prepara para una nueva que está a punto de abrirse. Confía en el proceso. Cada rechazo que enfrentas es una invitación a reevaluar, a crecer y a redescubrir el camino que estás destinado a recorrer. Porque, al final, el rechazo no es una señal de que has fallado, sino una prueba de que estás siendo guiado hacia un propósito más alto. Capítulo 9. El rechazo como una oportunidad para la reinvención. Cuando el rechazo golpea, nos enfrentamos a una elección: quedarnos atrapados en lo que no fue o utilizarlo como un catalizador para reinventarnos. Este momento de transición puede ser una de las oportunidades más poderosas para redescubrirnos y crear una versión mejorada de nosotros mismos. Un ejemplo inspirador de reinvención es el de J.K. Rowling. Antes de convertirse en una de las autoras más exitosas de la historia, Rowling fue rechazada por múltiples editoriales. Sin embargo, en lugar de rendirse, usó esos rechazos para refinar su trabajo, aprender sobre la industria y reforzar su convicción en su historia. Hoy, el mundo de Harry Potter es un fenómeno cultural que nació precisamente de esos momentos de adversidad. El rechazo, aunque incómodo, nos obliga a mirar nuestras vidas desde una nueva perspectiva.
nos invita a hacer preguntas difíciles. ¿Qué puedo hacer de manera diferente? ¿Qué aspectos de mí mismo puedo desarrollar? ¿Qué nuevas direcciones puedo explorar? En este proceso de autoanálisis encontramos oportunidades para crecer y transformarnos. La psicología explica este fenómeno a través del concepto de crecimiento postraumático. Las investigaciones muestran que las personas que enfrentan adversidades, como el rechazo, a menudo emergen con una mayor claridad sobre sus metas, una conexión más profunda con sus valores y una mayor capacidad para adaptarse al cambio. El rechazo, lejos de ser una sentencia, puede ser el primer paso hacia una reinvención significativa. En el estoicismo, Séneca aconsejaba: no te preocupes porque las cosas no salgan como esperabas. El camino que has tomado puede ser mejor que el que planeabas. Este enfoque nos anima a ver el rechazo no como una barrera, sino como un desvío hacia algo nuevo y potencialmente más gratificante. La reinvención no siempre significa un cambio radical. A veces es un ajuste sutil pero profundo. Es la oportunidad de mejorar habilidades, explorar intereses olvidados o descubrir talentos que nunca imaginamos que teníamos. El rechazo puede ser el detonante que nos lleva a redefinir nuestras metas y encontrar un propósito más alineado con quienes somos. Consideremos el caso de Walt Disney. En sus inicios fue despedido de un trabajo de animación con la crítica de que le faltaba imaginación. En lugar de dejarse derrotar, Disney utilizó ese rechazo como motivación para reinventarse y perseguir su visión de crear un estudio que contara historias únicas. Hoy, su legado es sinónimo de creatividad e innovación. Reinventarse no significa abandonar todo lo que eras antes. Significa tomar lo que has aprendido de tus experiencias, incluidas las negativas, y usarlo como una base para construir algo nuevo. El rechazo te da la oportunidad de soltar lo que no te sirve y de enfocarte en lo que realmente te impulsa hacia adelante. La reinvención es un acto de valentía. Requiere que aceptemos el rechazo no como un juicio definitivo, sino como una invitación al cambio. Porque al final, cada rechazo es una página en blanco, una oportunidad para escribir una nueva historia, una que quizás sea incluso mejor que la que habías planeado. Capítulo 10. El rechazo como lección de humildad y humanidad. El rechazo tiene un poder transformador que va más allá de la superación personal. Nos conecta con nuestra vulnerabilidad y a través de ella con nuestra humanidad. Enfrentar un no puede derribar las paredes del ego y enseñarnos una de las lecciones más valiosas de la vida: la humildad. Un ejemplo poderoso es el de Mahatma Gandhi. Antes de liderar un movimiento que cambiaría la historia de la India y del mundo, Gandhi enfrentó múltiples rechazos. Fue ignorado por sus compañeros de estudio, subestimado en su práctica legal y más tarde arrestado y rechazado por las autoridades británicas. Sin embargo, en lugar de reaccionar con ira o resentimiento, Gandhi utilizó cada rechazo como una oportunidad para profundizar su empatía y su compromiso con la no violencia. Entendió que el rechazo, aunque personal en apariencia, muchas veces refleja los miedos, prejuicios o limitaciones de quienes lo emiten. La humildad que nace del rechazo nos recuerda que no somos invencibles ni omnipotentes. Nos obliga a reconocer nuestras limitaciones, pero también a aceptar que todos, en algún momento, enfrentamos el dolor de no ser elegidos, comprendidos o valorados. Esta experiencia compartida nos hace más humanos, más compasivos y más conectados con los demás. Desde una perspectiva psicológica, el rechazo activa áreas del cerebro asociadas con el dolor físico. Es por eso que el rechazo duele tanto, literalmente, pero también abre una puerta hacia el desarrollo de la empatía. Al experimentar el rechazo,
entendemos mejor lo que significa sentirse excluido, lo que puede motivarnos a ser más considerados y amables con los demás. El estoicismo, nuevamente, ofrece una perspectiva útil. Marco Aurelio escribió: «El valor de un hombre no está en lo que otros piensan de él, sino en lo que él piensa de sí mismo». Esta lección nos anima a aceptar el rechazo con dignidad, sin perder de vista nuestro propio valor intrínseco, pero también nos invita a no ser rápidos en juzgar a quienes nos rechazan. En muchos casos, el rechazo no es un reflejo de nuestras fallas, sino de las limitaciones, miedos o circunstancias de los demás. El rechazo también nos enseña que no estamos solos en nuestras luchas. Todos, incluso las personas más exitosas, han enfrentado momentos de exclusión, fracaso y rechazo. Steve Jobs, por ejemplo, fue despedido de la empresa que él mismo fundó, Apple. Este golpe humillante lo obligó a reflexionar sobre su vida y su propósito. En lugar de dejar que el rechazo definiera su historia, utilizó la experiencia para reinventarse y años después regresar a Apple con una visión renovada que llevó a la compañía a su apogeo. El rechazo nos iguala. Nos recuerda que, sin importar cuán grandes sean nuestros logros o cuán sólidas parezcan nuestras posiciones, siempre habrá momentos en los que enfrentemos un no. Y está bien. Es una parte natural de la experiencia humana, una que nos enseña a caminar con humildad y a valorar nuestras conexiones con los demás. Cuando vemos el rechazo como una lección de humildad, también aprendemos a aceptar nuestras imperfecciones. No somos perfectos y no necesitamos serlo. Al final, el rechazo no es una sentencia sobre nuestro valor, sino una oportunidad para ser más conscientes, más humanos y más fuertes. Capítulo 11. El rechazo como puerta a la innovación y la creatividad. El rechazo, aunque doloroso, tiene una cualidad que lo convierte en una fuerza transformadora. Nos obliga a pensar de manera diferente. Cuando una puerta se cierra, el rechazo nos desafía a encontrar nuevas formas de abrirla o, mejor aún, a construir una puerta completamente nueva. En este sentido, el rechazo es una chispa que enciende la innovación y la creatividad. Un ejemplo histórico fascinante es el de Vincent van Gogh. Durante su vida, Van Gogh enfrentó un rechazo casi universal. Apenas vendió un cuadro mientras vivía, y su estilo único era considerado extraño e incomprensible. Sin embargo, en lugar de abandonar su arte, Van Gogh se sumergió más profundamente en su visión creativa. Pintó más de 900 obras, cada una más audaz que la anterior. Hoy, esas mismas obras que fueron rechazadas se consideran tesoros invaluables del arte. El rechazo tiene la capacidad de liberar nuestra creatividad porque nos saca de la zona de confort. Cuando nuestras ideas no son aceptadas, somos empujados a explorar alternativas, a desafiar lo establecido y a buscar soluciones que nadie más ha considerado. Este proceso no solo enriquece nuestras perspectivas, sino que también nos ayuda a desarrollar resiliencia creativa, una habilidad esencial en cualquier campo. En psicología, este fenómeno se conoce como creatividad disruptiva. Estudios han demostrado que los momentos de rechazo pueden estimular el pensamiento divergente, la capacidad de generar múltiples soluciones a un problema. Al enfrentar un obstáculo, nuestra mente se ve obligada a buscar rutas menos convencionales, lo que a menudo conduce a ideas innovadoras. El estoicismo también tiene algo que decir sobre este tema. Epicteto enseñaba: no te lamentes por las circunstancias, úsalas como una oportunidad para ejercitar tu ingenio. Esta perspectiva nos invita a ver el rechazo no como un fracaso, sino como un campo fértil para la innovación. En lugar de enfocarnos en lo que no podemos cambiar, podemos dirigir nuestra energía hacia lo que podemos crear.
Un ejemplo moderno lo encontramos en la historia de Airbnb. Cuando los fundadores de la plataforma buscaron financiación inicial, fueron rechazados por decenas de inversores que no creían en la viabilidad de su idea. En lugar de rendirse, utilizaron esos rechazos como una oportunidad para perfeccionar su modelo de negocio y demostrar su potencial. Hoy, Airbnb es una de las empresas más disruptivas e influyentes del mundo. El rechazo también fomenta una forma especial de creatividad, la capacidad de contar nuestra propia historia. Cuando otros no aceptan nuestras ideas o proyectos, tenemos la oportunidad de articular nuestra visión de una manera más clara, más apasionada y más auténtica. En este proceso, no solo convencemos a los demás, sino que también reforzamos nuestra propia confianza en lo que estamos creando. La innovación, por naturaleza, es un acto de rebeldía contra lo establecido. Cada idea que ha cambiado el mundo fue, en algún momento, rechazada. Desde la teoría heliocéntrica de Copérnico hasta la revolución tecnológica de Steve Jobs, las mentes que han dejado una huella duradera son aquellas que usaron el rechazo como una plataforma para desafiar lo convencional y construir algo nuevo. La innovación, por naturaleza, es un acto de rebeldía contra lo establecido. Cada idea que ha cambiado el mundo fue, en algún momento, rechazada. Desde la teoría heliocéntrica de Copérnico hasta la revolución tecnológica de Steve Jobs, las mentes que han dejado una huella duradera son aquellas que usaron el rechazo como una plataforma para desafiar lo convencional y construir algo nuevo. Así que cuando enfrentes el rechazo, pregúntate, ¿qué puedo crear a partir de esto? Tal vez la respuesta no sea inmediata, pero el simple acto de explorar nuevas posibilidades ya es un paso hacia la innovación. Porque el rechazo, lejos de ser un fin, es un comienzo, el inicio de una historia que solo tú puedes escribir. Capítulo 12. El rechazo como motor para desarrollar la paciencia y la persistencia. En un mundo que celebra la gratificación instantánea, el rechazo puede sentirse como una bofetada que nos detiene en seco. Pero detrás de esa pausa se esconde una de las virtudes más poderosas que podemos desarrollar: la paciencia. Junto a ella, el rechazo cultiva su inseparable compañera, la persistencia, ambas necesarias para alcanzar cualquier meta significativa. Imaginemos la historia de Abraham Lincoln. Antes de convertirse en el 16º presidente de los Estados Unidos, Lincoln enfrentó una vida marcada por rechazos y fracasos. Perdió múltiples elecciones, sufrió reveses financieros y enfrentó tragedias personales. Sin embargo, su capacidad para soportar estas adversidades con paciencia y continuar persiguiendo sus ideales con persistencia lo llevó a dejar un legado imborrable en la historia. La paciencia es un músculo que se fortalece con el tiempo, y el rechazo es el gimnasio en el que se entrena. Cuando una oportunidad no se concreta o una meta parece inalcanzable, el rechazo nos obliga a detenernos, reflexionar y redirigir nuestros esfuerzos. Este tiempo de espera, aunque incómodo, nos enseña a aceptar que las cosas no siempre suceden en el momento que deseamos, pero eso no significa que no sucederán. Desde la psicología, el concepto de tolerancia a la frustración está estrechamente relacionado con la paciencia. Aquellos que aprenden a manejar el rechazo sin desesperarse desarrollan una mayor resistencia emocional, lo que les permite enfrentar desafíos futuros con más calma y claridad. Además, la paciencia ayuda a reducir la impulsividad, permitiéndonos tomar decisiones más informadas y estratégicas. El estoicismo también celebra la paciencia como una virtud esencial. Séneca decía: "El tiempo descubre la verdad". Este pensamiento nos recuerda que, a menudo, las mejores cosas de la vida requieren tiempo para desarrollarse y madurar. El rechazo, en este contexto,
no es un obstáculo, sino una parte natural del proceso de construcción de algo significativo. La persistencia, por otro lado, es la acción que acompaña a la paciencia. Es la voluntad de seguir adelante, incluso cuando el camino está lleno de dificultades. Edison, al enfrentarse a sus múltiples fracasos, afirmó: "Nuestra mayor debilidad radica en rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más". Este espíritu persistente es lo que separa a quienes logran grandes cosas de aquellos que se rinden demasiado pronto. Un ejemplo contemporáneo de paciencia y persistencia lo encontramos en el mundo del deporte con Michael Jordan. Aunque es considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, Jordan fue rechazado en su juventud cuando no fue seleccionado para el equipo de su escuela secundaria. Este rechazo, lejos de desmotivarlo, encendió en él un fuego competitivo que lo llevó a entrenar incansablemente. Con el tiempo, ese esfuerzo lo convirtió en una leyenda del deporte. El rechazo nos enseña que no todo se gana al primer intento, ni al segundo, ni siquiera al 10º. Nos recuerda que la grandeza no se mide por la rapidez con la que alcanzamos nuestras metas, sino por nuestra capacidad para mantenernos firmes en el camino, incluso cuando parece que no hay avances visibles. Al final, la paciencia y la persistencia no solo nos acercan a nuestras metas, sino que también transforman nuestro carácter. Nos convierten en personas más resilientes, más sabias y más conscientes del valor de cada pequeño paso. Porque cada rechazo que enfrentamos es una prueba de cuánto deseamos realmente lo que buscamos y de cuánto estamos dispuestos a trabajar por ello. Capítulo 13. El rechazo como camino hacia la autenticidad. El rechazo puede ser una experiencia devastadora si lo percibimos como un ataque directo a nuestra identidad. Sin embargo, si elegimos verlo desde otra perspectiva, el rechazo se convierte en un maestro invaluable que nos empuja a ser auténticos. Es un recordatorio de que no estamos aquí para agradar a todos, sino para vivir de acuerdo con quienes realmente somos. En la historia de Frida Kahlo, encontramos un ejemplo brillante de cómo el rechazo puede ser el catalizador de la autenticidad. Durante su vida, Kahlo fue criticada por su estilo artístico poco convencional y su rechazo a las normas establecidas de su tiempo. Sin embargo, en lugar de intentar encajar, Frida abrazó su singularidad. A través de su arte, exploró su dolor, su pasión y su visión única del mundo, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del arte y un símbolo de autenticidad. El rechazo nos invita a reflexionar. ¿Estoy intentando ser alguien que no soy para encajar? ¿Estoy sacrificando mi verdad por la aceptación de otros? Estas preguntas son incómodas, pero necesarias. Nos llevan a despojarnos de las máscaras que hemos adoptado para complacer a los demás y a redescubrir nuestra esencia más pura. La psicología respalda este proceso. Carl Rogers, uno de los padres de la psicología humanista, propuso que la auténtica felicidad proviene de la congruencia, es decir, de vivir de acuerdo con nuestros valores y nuestra identidad real. Cuando enfrentamos el rechazo, a menudo nos damos cuenta de que no podemos depender de la aprobación externa para sentirnos valiosos. Este momento de claridad puede ser el inicio de una vida más auténtica. El estoicismo también nos guía hacia la autenticidad. Epicteto escribió: "No busques que las cosas sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida transcurrirá en calma". Esta enseñanza nos invita a aceptar que no todos nos entenderán o aceptarán. Y eso está bien. Lo importante es ser fieles a nosotros mismos, incluso si eso significa enfrentar el rechazo.
El camino hacia la autenticidad a menudo implica renunciar a relaciones, trabajos o sueños que ya no se alinean con quienes somos. Aunque este proceso puede ser doloroso, también es liberador. Nos permite rodearnos de personas y experiencias que realmente resuenan con nuestra esencia. Un ejemplo moderno de autenticidad frente al rechazo es Lady Gaga. En sus primeros años de carrera, fue rechazada por discográficas que no entendían su estilo único. Sin embargo, en lugar de cambiar para encajar en los estándares de la industria, Gaga decidió ser fiel a sí misma. Su autenticidad, aunque inicialmente rechazada, terminó convirtiéndola en un ícono global. El rechazo nos recuerda que no podemos controlar cómo nos perciben los demás, pero sí podemos controlar cómo nos percibimos a nosotros mismos. Al abrazar nuestra autenticidad, dejamos de buscar validación externa y comenzamos a vivir con una libertad que solo se encuentra al ser fieles a quienes somos. El camino no siempre será fácil, pero cada rechazo que enfrentamos nos acerca más a nuestra verdad. Y cuando vivimos de manera auténtica, nos damos cuenta de que no necesitamos la aprobación de todos, porque el valor real está en aceptarnos a nosotros mismos. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto que el rechazo no es el enemigo que tememos, sino un maestro disfrazado. Es un espejo que refleja nuestras inseguridades, un campo de entrenamiento para nuestra resiliencia y una puerta hacia el crecimiento, la creatividad y la autenticidad. Aunque el rechazo duele, también es una invitación a mirar más profundamente, a aprender más intensamente y a vivir más auténticamente. La historia nos ha mostrado que aquellos que han logrado trascender el rechazo no lo hicieron a pesar de él, sino gracias a él. Desde figuras históricas como Abraham Lincoln y Frida Kahlo, hasta mentes innovadoras como Steve Jobs y J.K. Rowling, el rechazo fue el combustible que encendió su pasión, reforzó su propósito y los llevó a crear algo extraordinario. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar el rechazo, pero sí podemos controlar cómo lo enfrentamos. Marco Aurelio decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al cambiar nuestra perspectiva sobre el rechazo, dejamos de verlo como un obstáculo y comenzamos a reconocerlo como una oportunidad. El rechazo nos enseña paciencia, porque las cosas valiosas requieren tiempo. Nos enseña persistencia, porque el éxito rara vez llega al primer intento. Nos enseña humildad, porque todos enfrentamos desafíos. Nos empuja hacia la creatividad, porque nos obliga a buscar nuevas soluciones. Y, sobre todo, nos guía hacia la autenticidad, porque nos recuerda que no estamos aquí para agradar a todos, sino para ser fieles a nosotros mismos. Así que la próxima vez que te enfrentes a un no lo temas. Míralo a los ojos y dale la bienvenida. Porque detrás de cada rechazo hay una lección, una oportunidad, y si lo permites, una nueva versión de ti mismo esperando ser descubierta. Es cierto que el rechazo nunca será fácil de aceptar, pero cada vez que lo enfrentamos con valentía, crecemos un poco más. Nos volvemos más fuertes, más sabios y más conectados con lo que realmente importa. El rechazo no define quiénes somos, lo hace nuestra respuesta a él. El rechazo no es el final del camino, es, más bien, el comienzo de un viaje hacia tu mejor versión.